Buenos días, seguimos con la segunda parte del video. Soy Luciana Martínez, docente de la Cátedra de Derecho de la Empresa y del Mercado y de la Cátedra de Comercial 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Esta es la segunda parte del video empezado en función de la unidad 15 del programa y está grabado en junio del 2020. Habíamos quedado hablando sobre los organismos internacionales vinculados al comercio internacional. En este caso habíamos hablado de UNIDROIT y ahora vamos a pasar a hablar de este otro organismo fundamental del comercio internacional, que es la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Es una organización no gubernamental conformada por grandes empresas de carácter internacional. Tiene entre sus funciones lograr la uniformidad del derecho privado mediante términos comerciales uniformes. Los más conocidos son los Incoterms, que se ven en el punto 6 de esta unidad. También las reglas y usos uniformes para créditos documentarios, que se agrupan en lo que se denominan las brochures. Y a su vez los E-Terms, que son los términos electrónicos para contratos electrónicos. Y una de las funciones fundamentales de la ICC es el Tribunal de Arbitraje, que funciona bajo su órbita y que tiene una muy nutrida jurisprudencia en los temas más diversos vinculados al comercio internacional. Pasamos ahora a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es un organismo que se crea en el año 95, es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se conoce por las siglas GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial el 30 de octubre de 1947. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y está conformado por estados. Es una organización entonces internacional que se va a ocupar de dictar normas que van a regir el comercio entre los países. Las decisiones se adoptan por consenso entre los Estados miembros para después ser ratificadas por los respectivos parlamentos. Una cuestión fundamental del funcionamiento del sistema de la Organización Mundial del Comercio es el sistema de solución de diferencias de la OMC, que se conoce con las siglas SSD, que está centrado justamente en la interpretación de los acuerdos y compromisos que han asumido los estados y tiene por objeto garantizar que las políticas comerciales de los estados miembros se ajusten a los compromisos que han asumido. Los acuerdos de la OMC funcionan en base al sistema multilateral de comercio multilateral porque lo suscriben muchos países a los acuerdos, pero no necesariamente todos los del mundo. Y esos acuerdos han sido negociados y firmados por la gran mayoría de las economías que participan en el comercio mundial. Y de luego, como decíamos, son ratificados por los parlamentos. Estos acuerdos son los que establecen los fundamentos jurídicos del comercio internacional. Son esencialmente los acuerdos de la OMC contratos que garantizan a los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio derechos en relación con el comercio, pero que a su vez le imponen obligaciones de manera tal que los gobiernos de los Estados miembros están obligados a mantener políticas comerciales transparentes y previsibles y que cumplan con los compromisos asumidos. El sistema de la OMC se basa también en principios que los estados deben respetar. Les recomiendo la lectura del artículo de Fernández Rosas, que mencionábamos en la segunda diapositiva. En ese artículo el autor menciona y analiza todos los principios que van a regir el sistema de la OMC. Nosotros vamos a mencionar uno de ellos, que es el que Fernández Rosas menciona como el principio más importante y base de la OMC, que es el principio de la nación más favorecida. En base a este principio se establece que los estados deben tratarse en forma igualitaria, por lo que si se concede una ventaja especial a algún país, por ejemplo una reducción arancelaria de un producto determinado, entonces debe otorgarse a los demás estados miembros la misma ventaja. Y como decíamos, en caso de que los estados incumplan con estos compromisos que asumen, entonces va a ser aplicable el sistema de solución de diferencias de la OMC. Bueno, eso digamos en cuanto al punto 2. En cuanto al punto 3, yo estoy tratando de ser muy sintética para que en este segundo bloque del video, que son otros 15 minutos, logremos terminar de ver el punto 3, que es extenso porque habla de la autonomía de la voluntad y las reglas aplicables de la autonomía de la voluntad.
Lo primero que vamos a ver entonces del punto 3 es cuándo un contrato es internacional. Nos pide el punto que hablemos sobre la internacionalidad del contrato. No vamos a encontrar una norma en el Código Civil y Comercial de la Nación que nos diga cuándo el contrato es internacional. Esa sería una definición que algunos considerarían impropia de un código. Es la doctrina la que indica cuándo un contrato es internacional y la doctrina indica que, nosotros acá tenemos una cita de Britos, pero en esto hay consenso en la naturaleza internacional de un contrato y cuando existe esta naturaleza. Y el contrato, en principio, la doctrina es contesta en afirmar que va a existir un contrato internacional cuando se vincula a varios sistemas jurídicos. Y esta vinculación con varios sistemas jurídicos puede ser en virtud de que las partes tengan sus domicilios o sus establecimientos en estados diferentes, o bien porque son celebrados en un país, pero están destinados a cumplirse en uno o varios países diferentes. Como verán, la nacionalidad de las partes no es un elemento dirimente para calificar de internacional el contrato, sino que los elementos son estos que estamos viendo: domicilios de las partes en estados diferentes o lugar de celebración y lugar de cumplimiento en estados diferentes. La internacionalidad del contrato es importante determinarla porque va a ser el requisito que tenga que cumplirse o que tenga que existir para que puedan ser de aplicación las normas de derecho internacional privado prevista para los contratos internacionales en los artículos 2650 a 2653 del Código Civil y Comercial de la Nación. Como decíamos, a raíz de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se incluyen en el libro sexto, título cuarto, disposiciones específicas aplicables o relativas al derecho internacional privado. Este título cuarto, que abarca desde los artículos 2594 a 2671, está dividido en 3 capítulos. El tercer capítulo es aquel denominado parte especial, y dentro de la parte especial, la sección 11 es la que va a estar regulando los contratos. Y es la sección que nosotros vamos a dedicarnos a estudiar puntualmente en este video. El programa nos pide que hablemos sobre la autonomía de la voluntad. Desde un punto de vista conceptual, la autonomía contractual puede, digamos, verse desde el punto de vista de la elección de la jurisdicción a la que se someterán las partes si surge un conflicto derivado de un contrato internacional, o desde el punto de vista de la elección del derecho aplicable al contrato. Y en función del derecho aplicable al contrato, la doctrina distingue dos tipos de autonomía. La autonomía conflictual, que es aquella en función de la cual las partes eligen el derecho aplicable al contrato. Esto está establecido o receptada y regulada en el artículo 2651 de nuestro código. Y la autonomía material, que es aquella en función de la cual las partes determinan las cláusulas y condiciones que estiman convenientes para el contrato internacional. Está receptada en el artículo 2651, inciso D. Cuando yo digo está receptada, no significa que dependamos de que haya un código para que exista o para que sea válida la autonomía de la voluntad. Sobre esto les aconsejo la lectura de los 2 artículos de la doctora Usal que mencionamos en la segunda diapositiva de bibliografía, porque allí se indica todos los fundamentos históricos y la evolución histórica en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como una derivación de un principio más amplio, que es el principio de la libertad de contratación. Y entonces, aun cuando nuestro código no tenía una recepción expresa de la autonomía de la voluntad, estaba receptada jurisprudencialmente y doctrinariamente y admitida en función de esta derivación de la libertad de contratación. Vamos a decir entonces que una vez que nuestro código entra en vigencia en el año 2015, en función de la redacción propuesta por los doctores Lorenzetti, Elena Haytan de Nolasco y Aida Kemenmacher de Carlucci, luego de ello, en el 2018 se encomienda un anteproyecto de reformas al código por parte de los doctores Diego Botana, Daniel Pizarro y Julio César Rivera. Pero en relación a quienes han sido los que proyectaron las normas de derecho internacional privado, debemos dejar constancia que esas normas del código fue para elaboración, para colaboración en la elaboración de esas normas, fueron convocados los doctores
Adriana Dreising de Clor, Marcelo Iñiguez, María Susana Najurieta y María Elsa Usal. Es interesante que tengan en cuenta estos nombres porque dentro de la bibliografía que yo les he recomendado, por ejemplo, están los comentarios de la doctora Adriana Dreising de Clor, que es quien comenta el Código de Comercio comentado con la dirección de Lorenzetti y la edición de Rubinsal Culzoni, y ella, junto con la colaboración de otra colega, comentan los artículos relativos a derecho internacional privado. Nosotros de esos artículos vamos a centrarnos en analizar primero el artículo 2650. ¿Qué nos dice este artículo? Es el que refiere a la cuestión de cuál será la jurisdicción competente, y en principio lo que nos dice es que el artículo es que si no existe un acuerdo válido de elección de foro, ya sea porque las partes no hicieron uso de la facultad o porque el acuerdo resultó nulo, van a ser competentes para entender de las acciones resultantes de un contrato a opción del actor. El primer parámetro es los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Y si existen varios demandados, los jueces de cualquiera de los países donde existan demandados. Este domicilio, esta pauta de atribución de competencia a los jueces del domicilio de residencia habitual del demandado es el que está aceptado por excelencia en el derecho comparado, porque obviamente es el que garantiza de mejor manera el derecho de defensa del demandado. A su vez, como segunda pauta alternativa, si no fuere posible que intervenga el juez del domicilio o residencia habitual del demandado, o mejor dicho, no, si no fuera posible, a opción del actor, si el actor prefiere demandar, puede demandar también ante los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. Acá no están exigiendo que sea la obligación más característica la que determine el lugar de competencia, sino que el actor puede elegir demandar ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, características o no. Los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que esta agencia, sucursal o representación haya participado en la negociación o celebración del contrato, también son pauta para atribución de jurisdicción. Pero lo que debe quedarnos en claro es que todo esto que estuvimos analizando relativo a elección de la jurisdicción va a estar vigente únicamente cuando el acuerdo que las partes celebraron no es válido o cuando no hicieron uso del derecho que les asiste de elegir la jurisdicción competente. O sea que es una norma que actúa solo en defecto de acuerdo válido de elección de foro. Eso es importante tenerlo en cuenta. A su vez, vamos a ver que el criterio en función del cual los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales resultan competentes para entender, era un criterio que ya venía dado por la jurisprudencia, y acá ustedes en la diapositiva tienen mencionados dos fallos donde se hacía referencia a este criterio. Y vamos entonces ahora a analizar, estoy viendo cuánto tiempo queda, nos están quedando 2 minutos, o sea que tampoco vamos a terminar con todos los puntos en esta segunda parte, o sea que vamos a hacer una tercera parte. Ahora vamos a hablar sobre la elección del derecho aplicable. Las normas que regulan la elección del derecho aplicable son los artículos 2651, 2652 y 2653. En el artículo 2651 se establece el principio de que los contratos se van a regir por el derecho elegido por las partes. Ahora, también el código va a regular en el 2651 qué parte del contrato rige el derecho elegido, va a regular también cómo debe ser la elección del derecho aplicable. Bueno, cortamos acá y vamos a la tercera parte del video luego de este corte. Gracias.